El 24 de diciembre amaneció frío y limpio en Madrid, como si la ciudad hubiera frotado sus aceras con nieve invisible y hubiera dejado el aire listo para sonar a campanas. Iria Valcárcel abrió los ojos antes de que el radiador suspirara su primer aliento y se quedó tendida unos segundos, midiendo con la yema de los dedos el borde de la sábana como quien palpa un mapa. La casa en la que vivía, un piso alto, con balcones a un patio de luces que olía a pan temprano, estaba demasiado silenciosa para ser la víspera de Navidad. Héctor, su marido, no había vuelto la noche anterior. No miró el móvil, caminó hasta la cocina con la bata anudada y se sirvió agua del grifo, oyendo el modo en que la tubería carraspeaba como una garganta antigua. La nevera reflejaba su silueta, el pelo recogido en un moño bajo, los ojos firmes de alguien que había decidido ya cuál sería la melodía del día. Encendió la cafetera y apoyó, junto a la taza, un vaso fino de cristal, sin usar, que había pasado horas limpiando la noche anterior. Lo había heredado de su abuela Alba. Era parte de un juego de copas que solo salían celebraciones que de verdad contaran. Iria había decidido que contara. El timbre la sorprendió a las 8:01. Era el repartidor con un sobre rígido y una caja menuda, que cabía entera en su palma. Firmó con su nombre completo, despacio, letra redonda, y cerró la puerta sin prisa. El sobre llevaba la firma del despacho de su amiga Mónica, procuradora con temple de acero templado. La caja, una etiqueta de joyería de barrio, de esas que envuelven sus estuches con papel grueso y cinta dorada. Iria apoyó ambos paquetes sobre la mesa, bebió el primer sorbo de café y dejó que el amargor le alineara la columna. Después, con un cuchillo de punta roma, abrió el sobre. Las primeras páginas tenían ese olor seco de la tinta legal. Contratos, certificados, una copia de la denuncia que había interpuesto hacía 2 semanas cuando descubrió que la alianza de su abuela, la que llevaba guardada en el cajón de la mesita, con una inscripción de 8 letras y una fecha, había desaparecido. No la había perdido, no la había olvidado, simplemente ya no estaba. Y con la desaparición había comenzado el hilo que tiró de todo lo demás. Los mensajes borrados en el móvil de Héctor, las reservas de hotel a nombre de HB más CF, los extractos bancarios con cargos de joyerías y restaurantes que no habían tenido su silla en ninguna de aquellas mesas. CF, Carlota Ferrer. Un nombre que al principio no quiso pronunciar en voz alta, como si hacerlo pudiera convocar a la persona en el salón. No la conocía, y ya la conocía demasiado. Abrió la caja. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba la alianza de su abuela. Reconoció el dibujo mínimo en la arista, esa especie de trenza de oro que hacía sombra bajo la luz. Había llegado con una nota. Recuperada. La joyería la recibió de un particular que pidió reducción de talla. Confirmaron la inscripción. Está íntegra. M. Iria acercó el aro a los ojos y leyó lo que nunca se borraba. Para ahí, 23 del 12 de 1961. Su abuela había recibido ese anillo un día antes de Nochebuena, muchos años atrás. Iria sonrió con una curvatura pequeña, sin alegría, pero con una densidad nueva. Levantó la copa heredada, la sostuvo a contraluz y pensó en el cristal como un escenario. No necesitaba palabras elevadas ni un discurso perfecto. La verdad tenía su propia forma de caer y esa noche la dejaría caer. La invitación a la cena en casa de los Belmonte, los padres de Héctor, había llegado como siempre, con cortesía y una nota de control suave. Era tradición, decían, y las tradiciones mantenían a la familia unida. Iria se había preguntado qué parte de aquella unidad incluía los hoteles de 5 estrellas y las copas brindadas fuera de la foto. Aceptó. Confirmó a las 9. Respondió con un «allí estaré», que parecía de encaje, pero escondía nudos. A las 10:30 la ciudad empezaba a oler a pavo, a ajo frotado en pan tostado, a lana húmeda, de abrigos que cicatrizan el frío. Iria se duchó, eligió un vestido verde botella de líneas limpias y se recogió el pelo en una trenza que no necesitaba horquillas. Colgó del cuello un colgante discreto, un círculo de plata casi invisible, y guardó la alianza en un estuche diminuto, del tamaño de su pulgar. Metió el estuche y la copa en una bolsa rígida, envolviéndola en paños, como quien guarda una constelación frágil. Antes de salir miró el móvil.
12 mensajes de familia en el grupo Nochebuena Belmonte, fotos de centros de mesa, emojis de reno y un mensaje de Héctor. A las 2:17. Hablamos en la cena. Ella respondió con un punto. Nada más. La casa de los Belmonte estaba en un edificio señorial del barrio de Chamberí. Al subir en el elevador, Iria se vio en el espejo de metal y decidió que su rostro le pertenecía, no a la historia que habían tratado de contar por ella. La puerta se abrió antes del segundo timbrazo. Marta, su suegra, la recibió con el abrazo justo. Olía a perfume cláfico y a salsa reducida. Detrás, el salón expandía su luz amarilla con una confianza antigua. Los primos, los tíos, los niños vestidos con jerseys de copos blancos. Y Héctor junto a la barra de bebidas, el cuello de la camisa abierto un botón más de lo que solía. Al verla se alisó la manga izquierda, como si la tela pudiera ocultar el temblor. A su lado, una mujer de pelo castaño y sonrisa entrenada, sostenía una copa de vino blanco, con un gesto de propiedad. Iria supo, sin necesidad de presentación, que era Carlota. «Iria», dijo Marta, «qué guapa. Pasa, cariño. Déjame el abrigo. ¿Qué frío hace? ¿Vienes sola?» «Vengo conmigo», respondió ella, dejando el abrigo en el brazo extendido, con un tono demasiado leve para ser una piedra y suficiente para hacer ondas. Los saludos se sucedieron como buenos días en un portal. Héctor se acercó, el roce de su mejilla fue un rumor apagado. No hizo falta el nombre para presentarle a Carlota. La mujer se adelantó medio paso, como si yo hubiera ensayado su entrada. «Encantada», dijo Carlota. Ofreciendo la mano, tenía las uñas pintadas de un rojo perfecto. «Iria», dijo Iria, y no añadió nada. La mano de Carlota, caliente, olía a sabón caro. El aperitivo empezó entre risas y el tintineo de cubiertos pequeños. Iria colocó con cuidado su bolsa rígida en un rincón de la consola, lejos de los dedos curiosos de los niños, y cada tanto, sin mirarla, comprobaba mentalmente su presencia, igual que quien acompaña a un invitado discreto. Cuando todos se sentaron, Marta trajo un cubo de hielo en el que descansaba una botella de champán que había esperado un año entero en un armario. Héctor alzó el cuello, como si la chispa del licor pudiera encender otra cosa. La botella estalló con un suspiro elegante, el vapor blanco besó el aire y se desvaneció como una promesa que no hace ruido al irse. «Esta noche», anunció Marta, «brindamos por la salud, por la familia, y porque el año nuevo nos encuentra a todos juntos». El adverbio flotó como una pluma con peso. Iria la dio la cabeza y dejó que la palabra pasara de largo. Se levantó, suave, y llevó 3 copas vacías a la mesa auxiliar, como quien colabora. Abrió su bolsa, sacó la copa heredada, envuelta en paños, la sostuvo un instante contra la luz de la lámpara y la dejó, con devoción mínima, junto a las otras. Nadie reparó en el gesto. Nadie, excepto los ojos de Héctor, que siguieron el camino de sus manos, con una sensación de déjà vu que no supo nombrar. El pavo llegó a la mesa, con un olor a mantequilla y laurel. Las conversaciones tomaron el cauce ancho de los recuerdos infantiles. Iria escuchó. No añadió anécdotas, simplemente estaba. Su presencia, sin alzar la voz, había comenzado a mover algo, como un diapasón que con su vibración ordena un coro. El reloj marcó las 11:20, cuando Marta decidió que ya era momento del brindis. Héctor se levantó para servir. El zumbido del gas subiendo por el cuello verde de la botella sonó como una serpiente cordial. Iria observó la línea de manos extendidas, las copas alineadas como notas listas para sonar. Carlota, desde el otro extremo de la mesa, avanzó, coqueta, y tomó una de las copas de la mesa auxiliar, la que parecía más fina, más antigua, la que Iria había dejado allí con precisión. «¡Qué bonita!», dijo. «Esta sí que es una copa». «Lo es», dijo Iria. El champán golpeó el cristal y levantó una espuma que olía a pan recién hecho y a manzana verde. Brillaba una burbuja atrapada en el tallo, como si el corazón de la copa latiera. Nadie reparó en el hilo transparente, finísimo, casi invisible, que ascendía desde el borde del pie hasta el labio interior. Nadie, excepto Iria, que sí sabía dónde estaba atado y que sostenía con su mínima tensión. Cuando Héctor repartió, ella dejó que el orden del azar hiciera su parte. Tomó la copa más cercana, una cualquiera, y esperó. «A la familia», dijo Marta, alzando la suya. «A la verdad», dijo alguien, quizás un primo con más ironía que prudencia. «A la paz»,
dijo el abuelo, con voz de madera. A la sinceridad, añadió Iria mirándole a Héctor sin cargar la mirada. Los labios tocaron el cristal. El primer sorbo zumbó en gargantas entrenadas. Carlota, deseosa de dejar su risa inscrita en el momento, entornó los ojos y apuró con un impulso pequeño, como quien quema etapa para estar más dentro. Entonces ocurrió. Algo redondo y frío rozó su palador, se deslizó con un sonido nimio contra los dientes y golpeó su lengua con el peso exacto de una verdad que no se mastica. Carlota ahogó una exclamación, tosió leve y, con la buena educación de quien no quiere dramatismos, dejó la copa en el plato e introdujo 2 dedos entre los labios, sacando despacio un aro de oro que relampagueó bajo las luces cálidas del comedor. «¡Ay!», dijo, entre risas cortas. «¿Qué es esto?». El aro, limpio de champán, se quedó sobre la porcelana blanca. Héctor, pálido de repente, lo miró como si fuese una serpiente dormida. Marta, con el instinto de quien dirige cualquier conato de caos hacia la anécdota, se inclinó para verlo mejor. «Parece un anillo». Iria no se movió. Cuando Carlota, curiosa, cogió el aro entre índice y pulgar para mirarlo de cerca, sus ojos se afilaron 1 milímetro. «Tiene una inscripción», leyó, sin comprender todavía. «Para I, 23 del 12 de 1961. La fecha se clavó al aire. Una estrella fija. El abuelo alzó la vista como si por un instante breve volviera a oír la radio de otra época. Héctor apretó los dientes. Iria dejó su copa despacio y apoyó los dedos sobre el mantel, sintiendo la trama del lino como una certeza táctil. «Es de mi abuela», dijo con voz clara. «Desapareció de nuestra casa hace 2 semanas». Carlota, con el anillo detenido a mitad de camino entre el plato y el vacío, retiró la mano como si el oro quemase. Miró a Héctor buscando un guión. Él se aclaró la garganta, pero lo único que salió fue el ruido de una puerta ajustándose. Marta parpadeó, sintiendo por debajo del pecho la grieta de una vergüenza que aún no tenía forma. «Tiene que haber una explicación», dijo Héctor, con una voz que pretendía ser razonable y parecía un hilo deshilachado. «La hay», respondió Iria, «y la he traído». Se levantó con una suavidad que nadie interpretó como teatral. Caminó hasta la consola, abrió la bolsa rígida y extrajo un sobre. Lo colocó junto al anillo, con delicadeza, como se pone un documento sobre una mesa de negociación. Luego, y solo entonces, recogió la copa heredada. La sostuvo un instante, pasando con el pulgar por el tallo, y dejó que la luz de la lámpara encendiera su dibujo invisible. Todos miraban ahora el cristal como si contuviera un mensaje secreto. Durante un segundo larguísimo, nadie habló. El murmullo de la calle abajo sonó como un mar mínimo. «La joyería», dijo Iria, «certificó esta mañana que el anillo entró hace 5 días para reducción de talla. Lo trajo un particular y lo pagó en efectivo. Lo recogí yo. Tienen la cámara, la factura y la fecha. Y ese particular no fui yo». El abuelo carraspeó. Marta enderezó la espalda con la urgencia muda de quien quiere volver a poblar la mesa de banalidad segura. «¿Por qué no lo hablamos aquí?», dijo Iria, sin subir la voz ni bajar la mirada. «Aquí está la familia. Aquí brindamos por la sinceridad». Carlota, con las uñas rojas aferradas al borde del plato, se oyó decirse por dentro que aquello no era lo que ella había venido a vivir. Había imaginado otra clase de escena, más elegante, más controlada, donde su presencia sería una astucia tolerada, incluso un mal menor. No esta exposición, no esta precisión quirúrgica. Yo no sabía», empezó. «Yo solo...». «Sabías», dijo Iria, «al menos lo suficiente para reconocer una joya familiar ajena. Te pareció bonito que te quedara bien, y no te preguntaste por qué te quedaba tan bien». Héctor se levantó. La silla gruñó contra el suelo. Dio un paso, como si con el cuerpo pudiera ocupar el aire que se estaba escapando de su relato. Su padre, Álvaro, que estaba bebiendo con corrección, dejó la copa y lo miró a 1 metro de distancia, evaluando de repente la talla moral de su hijo como si fuese un traje alquilado. «Dime»,
Héctor, ¿qué es esto? Un malentendido, repitió él, como si decirlo pudiera convertirlo en verdad. Alguien habrá... No sigas, dijo Iria, y en su voz se oyó un metal que no era enojo, sino conclusión. No me interesa tu imaginación. Entonces hizo algo pequeño y definitivo. Tomó el anillo, lo sostuvo un segundo debajo del grifo de la cocina, el agua corrió, limpiando el champán y dejando el oro como un mediodía, y se lo colocó en el dedo corazón de la mano derecha. La alianza, a pesar de la historia, encajó con una familiaridad que casi dolió. Volvió a la mesa y dejó la copa heredada frente a su sitio. El tallo tembló apenas, como si celebrara un regreso. Voy a cenar. Y después, a medianoche, llegarán 2 personas a esta casa. No son fantasmas. Traen papeles y traen memoria. El reloj del salón respiró entre los segundos. Marta, prácticamente por reflejo, sirvió pavo a los platos. Nadie dijo que tenía hambre. Nadie admitió que seguir comiendo era de pronto una forma de no pensar. Los niños, que no entendían la coreografía exacta, pero sí el clima, se recogieron en sus sillas y miraron a los adultos con ojos de dibujos animados cuando los dibujantes aprietan el trazo. Iria cortó un pedazo de carne con una parsimonia que era respeto por sí misma. Masticó. El pavo todavía estaba jugoso. Mientras lo hacía, su mente ajustaba el peso de las palabras que aún no había pronunciado. Los documentos que demostrarían la transferencia irregular de ahorros comunes a una cuenta en Lisboa, los recibos de hoteles, los correos que Mónica imprimió con la diligencia de quien sabe que la verdad a veces necesita el soporte físico de las cosas, no era venganza, era orden. ¿Quién viene?, preguntó por fin Carlota con la voz apenas audible. Gente que sabe leer. Y otra persona que sabe escuchar. ¿Un abogado?, aventuró Álvaro, midiendo su propia culpa en la historia sin aún hallarla. Una procuradora y un notario. Y un vecino que quizá recuerde algo de la escalera a las 2 de la madrugada de hace 5 noches. Héctor apretó la servilleta. El borde hizo un ruido de papel de lija. «Estás montando un circo», murmuró. «Estoy poniendo nombre a las cosas. ¿Por Navidad?» El reloj marcó las 11:51 cuando el timbre sonó por primera vez. Nadie se levantó. La segunda vez, Marta lo hizo por inercia. Iria también se levantó, con la serenidad de quien esperaba exactamente ese sonido. Caminó hacia la puerta. Detrás de ella el comedor permaneció suspendido en una respiración colectiva. Abrió. En el rellano, Mónica llevaba una carpeta azul, gruesa y ordenada, y a su lado, un notario de cejas claras sostenía una bandolera discreta. Detrás de ambos, el vecino del cuarto B, don Federico, profesor rubilado con orejas grandes, asintió con timidez como pidiendo perdón por haber sido convocado en una noche así. Iria les sonrió con esa clase de gratitud exacta que no hincha el pecho pero endereza el mundo. «Pasen», dijo apartándose, mientras el calor de la casa les envolvía las bufandas. «La familia está en la mesa». Entonces, desde el comedor, se oyó el sonido seco de una copa que alguien dejó caer, como si el cristal hubiera decidido participar también de la conversación. El tintineo saltó por el pasillo, y el aire, que hasta ese instante había tenido el peso de las palabras no dichas, cambió de densidad como si hubiera comenzado, verdadera y por fin, la Nochebuena que iba a quedarse en la memoria. Y cuando Iria cerró la puerta para recibirlos, una voz detrás del notario, una voz que ninguno esperaba, se limpió la garganta, lista para pronunciar el primer nombre que cambiaría el orden de aquella mesa. El pasillo absorbió el murmullo del rellano y lo devolvió como una cuerda tensa. Mónica entró primero, dejando que la carpeta azul descansara contra su cadera con el mismo cuidado con que una enfermera sostiene una bandeja con bisturís. El notario avanzó detrás, con pasos de suela que no arañaban el parquó, y don Federico cerró el cortejo sujetando con ambas manos su gorra de lana, inseguro de dónde esconderla. El olor de la sala, mantequilla, laurel, pan tostado, les golpeó con una familiaridad que contradijo la escena. Iria los condujo al comedor sin teatralidad. Su espalda recta era una firma. «Buenas noches»,
dijo Mónica clavando una sonrisa profesional en la arista de la mesa. Lamento la hora, pero la agenda del notario se debía a la fecha. Marta, como anfitriona por instinto, movió platos y despejó un extremo para que los recién llegados pudieran apoyar documentación. Aún así, su mirada iba y venía del anillo sobre la porcelana al rostro de su hijo, como si un péndulo íntimo quisiera finalmente marcar la hora en que todo quedó fijado en su sitio. ¿Qué es exactamente esto?, preguntó Álvaro, volviendo a agarrar el vaso como si le anclara un protocolo conocido. Es una lectura, dijo el notario, con voz sin aristas. Y una constancia. Y si ustedes consienten, un acta notarial de hechos. ¿Hechos?, repitió Héctor, escéptico, intentando rearmar la superioridad que se le desmoronaba como migas de pan. En mi casa no sé... En la casa de sus padres, puntualizó Iria, sin filo, solo por higiene. Hoy solo venimos a ordenar, nada más. Don Federico carraspeó con el pudor de los que no suelen hablar en público. Iria lo miró y asintió apenas, dándole permiso de existir en aquella escena. Él respondió con un gesto mínimo que decía: «Recuerdo lo que vi». Mónica colocó en la mesa 4 sobres transparentes, cada uno con un papel dentro, y una pequeña tira blanca donde había escrito con su letra técnica: Cámara Joyería, Factura Reducción, Transferencia HB Lisboa y Correo HB CF. El último contenía una impresión de emails con un asunto sin ambigüedad. Carlota tragó saliva. El rojo de sus uñas, por primera vez, le pareció demasiado rojo. «Si me permiten», dijo Mónica, «haremos esto con calma. Señor notario». El hombre de cejas claras abrió su bandolera y sacó un cuaderno con tapas duras. Su bolígrafo era uno de esos instrumentos que solo aparecen cuando hay que escribir lo que va a durar. Preguntó nombres completos. Los apuntó con la atención de quien transcribe coordenadas. Iria habló primero. Lo hizo con su voz habitual, sin forzar nada. Héctor respondió con esa dicción tensa que se usa cuando se siente que el idioma pesa más de lo costumbre. Carlota pronunció sus apellidos como quien repite un dato aprendido para un examen donde la primera pregunta es el nombre. «Bien», dijo el notario. «Con el consentimiento de los presentes, levantaré acta de lo que se exponga y de los documentos que se exhiban ahora». «Consiento», dijo Iria. Álvaro asintió. Marta, con la lógica del orden, también. Héctor vaciló un segundo y miró a su madre buscando un amparo que no encontró. «Hijo», dijo ella, muy baja, «no me hables de humillaciones cuando traes vergüenza». Héctor apretó los labios. Su gesto fue un sí torcido. Mónica abrió el primer sobre. El recuadro del fotograma congelado mostraba el mostrador de la joyería y en tono gris, un perfil que cualquiera en la mesa habría reconocido incluso si lo hubiese visto de reojo. La nuca y los hombros de Héctor inclinados sobre la vitrina, y el gesto de su mano señalando un anillo mientras el dependiente anotaba. Se veía también un billete doblado, y el acto banal de sacar una cartera. Si el cine hubiera sido el arte de inmortalizar mentiras hermosas, aquella imagen era el arte de fijar una verdad ordinaria. «Fecha y hora», indicó el notario, sin juicio. «¿Conformidad de que esa persona es usted?» Héctor se quedó clavado en un silencio con dientes. Bajó la cabeza a la manera de quien intenta mirar 2 cosas a la vez. El papel y su orgullo. Asintió con mínima amplitud. Marta a su lado, respiró por la nariz. Un aire corto que dolió en la garganta. Mónica dejó el segundo documento. La factura de la reducción de talla. El tercero. Un extracto bancario con una transferencia hecha desde la cuenta común a una cuenta en Lisboa, con un concepto que decía regalo. Iria no miró a Carlota, no lo necesitaba. La sala entera la miraba por ella. «Y esto», tocó con el índice el cuarto sobre, «corresponde a un intercambio de correos entre HB y CF. Si el hecho de leerlo en voz alta molesta el decoro de algún presente, puedo resumir su contenido diciendo que...» «Lee», dijo Iria. Mónica leyó. No necesitó llegar a lo sórdido. Bastaron las primeras líneas, la fecha
el te queda perfecto, el nadie lo notará, el lo vale. La sala de pronto tuvo menos oxígeno. Álvaro cerró los ojos. Don Federico, que había venido solo a señalar una hora, las 2 de la madrugada de 5 noches atrás, cuando oyó pasos y voces en la escalera, un portazo y un «no digas nada», susurrado, se sintió de piedra en mitad de un río. «Con su permiso», dijo el notario, «constará que los presentes han oído». Iria asintió. Miró el reloj sobre la chimenea. Faltaban 3 minutos para medianoche. «Yo no sabía que el anillo era suyo», dijo Carlota, agarrándose a esa rama, la única que todavía parecía flotar. Me lo dieron. Me dijeron que era simbólico. Lo simbólico no borra lo verdadero. Y lo verdadero es que hoy, al brindar con mi copa, te llevaste a la boca mi historia. No te atragantaste porque el oro resbala, pero resbalar no limpia. Entonces, ¿a qué hemos venido?, saltó Héctor. ¿A humillarme en mi propia familia? Hemos venido a no mentirnos y afirmar lo que ya está decidido. Mónica abrió otro sobre que no había puesto entre los 4. Ahí estaban los papeles de separación. Eran provisionales, pero su letra tenía la claridad de lo irrevocable. Distribución de bienes, liquidación de cuentas, custodia de un perro que dormía aquella noche en casa de un vecino porque el ruido de las familias lo estresaba. Héctor se puso rojo de cólera. Álvaro le sostuvo la mirada con una severidad que en otros tiempos habría bastado para enderezarlo. «Hijo, no me hables de humillaciones cuando traes vergüenza». Marta, con una fuerza tranquila, se levantó, recogió el anillo del plato y lo dejó frente a Iria, alineado con el borde del mantel. «Esto vuelve a su sitio. Y ahora, que el señor notario lea lo que tenga que leerse». El notario readaptó sus gafas, acomodó el bolígrafo y comenzó a dar fe. Nombres, fechas, exposición de hechos. Su voz no juzgaba. La simple cadencia de su funcionarse era paradójicamente un juicio. El reloj comenzó a tocar las 12. Los niños en otra habitación cantaron un Noche de Paz, que sonó como un recuerdo antiguo donde la palabra paz aún estaba limpia. En el comedor, la palabra tenía ahora una claridad nueva. No significaba ausencia de conflicto, sino fin de la mentira. A las 12:05, tras el último consta del notario, Iria respiró hondo y habló con la serenidad de quien ha doblado una camisa y la ha guardado en una maleta. «Héctor, voy a mudarme mañana por la mañana. Llevaré mis cosas y dejaré las llaves viejas en el buzón. Las nuevas». Dejó caer en la mesa un pequeño llavero con una etiqueta de aluminio. «Pertenecen a otro sitio. Ya no es tu dirección». Héctor frunció el ceño, incapaz de entender. ¿Qué dirección? Iria miró a Marta y a Álvaro. No había crueldad en su mirada, solo la delicadeza de quienes piden prestado algo para sostenerlo bien. «El estudio de la calle Luchana», dijo. «La propiedad que la tía de Héctor me cedió por escritura el año pasado. Nunca quise usarla. Ahora será mi casa. Y mi oficina». Marta parpadeó. La tía Teresa, hermana de Álvaro, había sido peculiar en vida y previsible en su muerte. Regalaba con gusto, pero siempre con ojo. Si había cedido el estudio a Iria en escritura, por algo sería. Álvaro bajó la mirada. Recordó la tarde de notaría, el café con Teresa, su frase: «A esa chica dale algo que sea suyo, Álvaro. Ya verás por qué». «No me lo dijiste», dijo Héctor, más herido por lo que no supo que por lo que quedó expuesto. «Yo tampoco supe demasiadas cosas», respondió Iria. «Aprendemos a la vez». Carlota se levantó. La silla chirrió. Su imagen de sí misma se agrietaba como esmalte barato. Quiso irse. Quiso llevarse el abrigo y su dignidad en una bolsa que ya no tenía asas. «No te vayas», dijo Iria, sin dureza. «Aún no». Dejó la copa heredada al centro de la mesa. El cristal, bajo la luz, parecía contener un lago diminuto. Introdujo la mano en su bolso y sacó 2 pequeños sobres blancos. Tenían el tamaño de una carta antigua. Uno tenía escrito para Marta y Álvaro, el otro para Carlota. «No son bombas», sonrió con ese humor seco que nace del cansancio. «Son invitaciones». «¿A qué?», preguntó Marta, dócil por un momento a la curiosidad.
Iria las deslizó hacia ellos. A acompañarme mañana a las 10, si quieren, a Luchana. Voy a abrir las ventanas, voy a limpiar, voy a colgar una cortina y a preparar café. Si desean venir, habrá sitio. Si no, lo entenderé. Y tú, miró a Carlota, estás invitada a recoger lo que quieras reconocer como tuyo, si es que algo lo fue. Carlota miró el sobre como se mira un espejo que no devuelve el ángulo preferido. El rojo de sus uñas le pareció de repente fuera de época. No necesito tu caridad, dijo, y fue la primera vez que su voz sonó tan honesta como su miedo. No lo es, contestó Iria. Es un modo de terminar una historia sin arrancarse la piel. El notario cerró su cuaderno. Don Federico, que había permanecido en el borde de la cena como un margen cuidadoso, dio un paso, se tocó la gorra en señal de despedida y dijo: «Yo ahora me voy. ¡Feliz Navidad!». «Feliz Navidad, don Federico», respondió Iria, «y gracias por escuchar los pasillos». El hombre sonrió con esa pureza de quien no se cree héroe y precisamente por eso lo parece. Mónica consultó el reloj. «Yo también debo irme. Mañana te ayudo con la mudanza. Describo al amanecer». «Gracias», dijo Iria. Cuando los tres salieron, el aire del salón cambió de densidad, como si un concierto hubiera terminado y el último acorde vibrara aún en los vasos. Álvaro sirvió agua en 2 copas. Marta recogió platos en una coreografía de supervivencia. Héctor, de pie, parecía un mueble fuera de lugar. «¿Crees que con esto te vas a quedar con todo?», escupió. «Creo que me voy a quedar con lo que es mío, y que tú te quedarás con el ruido que has fabricado, y que con el tiempo puede que aprendas a escuchar el silencio». Carlota cogió su abrigo. Dudó, lo dejó. Volvió a cogerlo. Miró a Héctor buscando una señal que no llegó. Se dio cuenta, tarde, de que lo que había deseado, ser la elegida, la protagonista de un giro romántico, no era más que una sombra proyectada por una lámpara barata. «Me voy», dijo. «Case para sí. No quiero que esto sea mi Nochebuena». «Yo tampoco», respondió Iria, «pero esto es lo que hay. A veces la verdad se sirve en platos contundentes». Carlota cruzó el pasillo. Antes de abrir la puerta se volvió. Miró a Iria con una mezcla de rencor y respeto, la clase de respeto que se siente ante quien ha fijado la historia con un gesto limpio. Quiso decir algo que la dejara airosa, pero la frase no llegó. Abrió y se fue. El golpe seco del cierre resonó como una barra de compás marcando final de movimiento. Hubo un silencio claro. Iria se sentó, se quitó los zapatos, doblegó las piernas debajo de la silla. Tomó la copa heredada entre sus manos, solo para sentir el peso. Álvaro se levantó, caminó hasta su lado y dijo sin despegar la mandíbula: «Perdón». Iria lo miró. No había alivio inmediato que ofrecer. «Gracias por escucharlo. Un día, cuando todos estemos menos cansados, me cuentas de Teresa». Álvaro asintió. Los ojos se le llenaron de un agua que no era de champán. Marta, con un gesto práctico, se llevó platos a la cocina y volvió con un paño húmedo. Pasó el paño húmedo por el mantel, despacio, en círculos pequeños, como si pudiera borrar solo las manchas de grasa y no al resto de la noche. «Te acompaño mañana», dijo. «A Luchana». Héctor, inmóvil, volvió a hablar con otra voz, una más baja, casi de niño que tropieza con la verdad. «No pensé que llegaras hasta aquí». «Yo tampoco», dijo Iria, «hasta que llegué». El reloj marcó la 1:15. La estancia se volvió por un instante de otros años. El olor del árbol, el ruido de papel rasgado a lo lejos, la cadencia de los villancicos en la radio. Iria apuró el agua, guardó la copa en su bolso, otra vez envuelta con esmero. Se levantó. «Me voy a casa», dijo. «Mañana será un día largo». Marta asintió. Álvaro la acompañó a la puerta. Héctor dio un paso, como si quisiera decir una frase que arreglara, con una sola palabra, un edificio caído. La palabra no existía. En el rellano, el aire estaba varios grados más frío. Iria se colocó el abrigo. Bajó por las escaleras en vez de tomar el ascensor. Cada peldaño parecía una sílaba de una oración que no pedía nada, solo agradecía. En el patio, el suelo brillaba de humedad. La noche había guardado su propio silencio.
Iria caminó hasta la calle. Un taxi esperaba en la esquina, como si la ciudad le hubiera leído el pensamiento. «A mi casa, por favor», dijo el conductor, y se recostó lo justo para mirar por la ventanilla el reflejo de las luces navideñas en los escaparates. El taxista encendió la radio muy bajita. Un periodista hablaba de la madrugada en las urgencias, de niños con fiebre y de abrigos con pompones. Iria cerró los ojos un instante. Vio las manos de su abuela limpiando copas con un paño, el oro cintilando como un hilo del sol de invierno. No era un flashback suelto, era una hebra que se unía a la misma trama que estaba tejiendo ahora. Abrió los ojos cuando el coche giró hacia su calle. Le escribió Monique: «Gracias». La respuesta llegó al segundo. «Mañana a las 9:30 paso por ti. ¡Feliz Navidad!». Pagó, subió. La cerradura se dio con ese ruido secreto que solo conoce el dueño verdadero. Dejó la bolsa en la encimera. Se desvistió sin ruido. Se lavó la cara con agua fría hasta que sintió que la piel era otra vez su frontera. Se metió en la cama con el móvil silenciado. Miró el techo y supo que estaba, en lo esencial, sola. Y no le dio miedo. Antes de dormirse oyó unos pasos en el pasillo del edificio. Se detuvieron frente a su puerta. Un golpe leve. No esperó a que sonara otra vez. Se levantó, abrió. En el rellano, Carlota estaba de pie con los ojos enrojecidos y la respiración a destiempo. Sostenía en la mano un sobre diferente, de papel fino, con el borde deshilado. «Iria», dijo, «he encontrado esto». El corazón de la noche hizo un clic, casi imperceptible. Iria sostuvo la hoja del picaporte con una mano y la mirada de Carlota con la otra. El pasillo olía a cera y a distancia. «¿Qué es?», preguntó. «Es una carta», dijo Carlota, «de Teresa, para ti». Y la tendió hacia adelante mientras en la escalera alguien dejaba caer otra llave en otra cerradura, como si la ciudad entera estuviera practicando el acto de abrir. En la esquina del sobre, escrito con pluma, se leía su nombre: «Para Iria». La tinta parecía reciente, y lo que traía dentro, o lo que podía traer, tenía el poder de mover otra vez el suelo bajo sus pies. La caligrafía en el sobre tenía una inclinación leve, elegante, de escuela antigua. Iria lo sostuvo un segundo. Notó el peso del papel y el modo en que el borde parecía cortado a mano. Carlota no cruzó el umbral, permaneció en el pasillo, como si supiera que aquel gesto tenía, pese a todo, una frontera. Iria asintió, abrió apenas la puerta para recogerlo y volvió a mirarla. «Gracias por traerlo», dijo. «¿De dónde salió?». «De una carpeta en casa de Marta», respondió Carlota. «Estaba con papeles viejos de Teresa. No sé por qué hoy lo vi. Tenía tu nombre. Lo metí en el bolso sin pensar. No es excusa, pero pensé que debía estar contigo». Iria vio, sin empeño, la honestidad en aquella torpeza, el rastro de pintura corrida, el modo en que las uñas rojas, tan firmes antes, ahora parecían recién pintadas sobre un temblor. Asintió. «Está bien», dijo. «Buenas noches, Carlota». «Buenas noches», dijo la otra, bajando la mirada antes de irse, con el cuerpo un poco torcido, como quien se ha quitado un abrigo pesado y no sabe dónde apoyarlo. Iria cerró. El sobre la palma pesó más que el contenido probable. Caminó hasta la mesa del comedor, encendió la lámpara pequeña y dejó el papel en el centro, como se deja un mapa en una mesa de trabajo. Lo abrió con cuidado. Dentro había 2 hojas. En la primera, una carta. En la segunda, un plano a mano alzada del estudio de Luchana, con un recuadro en rojo alrededor de un armario empotrado. «Querida Iria», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto es porque Marta o Álvaro han encontrado por fin mis papeles, o porque tú, que siempre has tenido buen ojo para lo que importa, has ido a ordenarlos. Te voy a contar algo como hago el caldo, sin mentiras y con huesos. Ese estudio no es solo un sitio, es una llave.
Aprendí tarde que a veces una mujer necesita tener un espacio con cerradura propia para poder pensar su vida como si nadie más la oyera. Me gustaste la primera tarde que viniste a ayudarme a limpiar cajas. Escuchabas bien. Eso es rarísimo. Por eso te lo cedí. Y por eso dejé una cosa más. En el armario del dormitorio, detrás del panel de madera, hay una oquedad pequeña. Dentro hay un cuaderno y una llave. El cuaderno es mío. La llave es para quien demuestre que sabe abrir con cariño, no con fuerza. Creo que serás tú. No seas blanda si no lo merecen, pero tampoco dura contigo. Con afecto, Teresa. Iria se dejó ir en la silla con una exhalación breve. Miró el plano. Siguió el recuadro rojo con el dedo. Era como si Teresa le hubiera hablado al oído desde otra Nochebuena. En el piso de arriba, alguien arrastró una silla. La ciudad, incansable, seguía su propia vigilia. Durmió un sueño ligero y recto. A las 8, el cielo de Madrid tenía ese azul lechoso de invierno. Hizo café. Guardó la carta en la bolsa junto con la copa heredada. Dobló 2 mudas en una mochila. Añadió un juego de sábanas y una toalla. En la entrada, se miró los zapatos. Botas planas, suelos limpios. Eran un lenguaje que decía, voy a caminar mucho, pero sin prisa. A las 9:30, Mónica llegó con una sonrisa de amiga que sabía calibrar las energías. Traía un termo de café y una caja de churros. Abajo, en la calle, Marta guardaba con un abrigo de paño y una bolsa de trapos limpios. Álvaro, puntual, llevaba un destornillador y un metro. Se habían presentado sin discutirlo, con la sobriedad de quien reconocía en la mañana lo que la noche dejó dicho. «Tenemos llaves», dijo Iria, y el llavero de aluminio brilló un segundo, como si también supiera que iba a entrar por fin en su ranura. Caminaron hasta Luchana, con el aire frío despejando los ecos de la víspera. El portal del edificio tenía azulejos antiguos con dibujos de hojas. Subieron en elevador. El descansillo olía a cera de madera. Introdujo la llave. Giró. La puerta cedió con un suspiro de sitio que no imaginaba que fuera a estar ocupado, de nuevo. El estudio era luminoso, aunque el día era gris. Un espacio diáfano, con parqué claro, una cocina mínima en una esquina y un dormitorio que se insinuaba tras una puerta corrediza. El polvo dibujaba hilos bajo la ventana. Apoyaron las bolsas. Marta abrió las ventanas. El aire de la calle entró de golpe, y lo viejo se movió como se mueve un mantel cuando alguien los sacude con cariño. Mónica puso los churros en un plato y el café en una jarra. Álvaro medió, a falta de oficio inmediato, la distancia entre las vigas del techo, como si el acto de medir pudiera darle un papel útil. «Precioso», dijo Marta. «Tiene buena luz. Y silencio de patio interior». Iria dejó la copa heredada sobre la cocina. A salvo. Sacó la carta de Teresa, la mostró y con el plano en la mano se acercó al dormitorio. El armario empotrado se abría con una puerta de madera barnizada, de esas que crucen un poco al pasar. Deslizó los dedos por el panel del fondo. Notó una hendidura. Golpeó con el nudillo y oyó el sonido hueco que solo devuelven los escondites de los que ya se han ido. «Aquí», dijo. Álvaro se acercó con el destornillador. Retiraron con cuidado el panel, como quien levanta una lápida pequeña de madera. Detrás, en una oquedad limpia, había un cuaderno forrado en tela azul y una caja de metal con una cerradura minúscula. El cuaderno tenía una tira elástica. La apartó. Las primeras páginas eran de Teresa. Listas de compras, recetas con una letra de puntas suaves, nombres y pequeñas historias al margen. La caja, pesada para su tamaño, tenía un agujero de llave. Iria miró la carta. La llave es para quien demuestre que sabe abrir con cariño, no con fuerza. Miró alrededor y vio en la bisagra interior del cajón de la mesilla un destello. Con la uña
extrajo una pequeña llave plana con un dibujo de flor en la cabeza. «Teresa y sus trucos», murmuró Marta, sin poder evitar sonreír. Iria encajó la llave. ¿Giró? La cerradura cedió como si estuviera esperando volver a cumplir su función. Dentro, cuidadosamente ordenados, había 3 cosas: un fajo de documentos con timbres oficiales, un sobre con fotografías antiguas y un USB con una etiqueta de papel que decía: «Para quien tenga derecho». Mónica silbó muy bajito. «Esto es», dijo Iria. «Orden. Y tal vez un mapa». Se sentaron alrededor de la cama, como alrededor de una mesa improvisada. Iria abrió el sobre de fotos. Allí estaba Teresa, joven, con un pañuelo en la cabeza, sonriendo con un magnetismo que las cámaras analógicas honraban. Otra foto mostraba a Álvaro y Teresa de niños, delante de una panadería con un rótulo viejo. Otra a un hombre de bigote fino, que Iria no conocía. En el reverso, una inscripción: «Papá y su préstamo». Álvaro tomó la foto y se le humedecieron los ojos. Ese préstamo lo pagó Teresa, cuando yo me metí en un negocio que salió mal. Papá no me lo dijo para no humillarme, y yo le debía a Teresa más de lo que ella dejó que yo supiera. Iria abrió los documentos, escrituras, recibos, cartas del banco. Todo estaba en regla, pero había una pieza que brillaba por encima de la resta, un documento donde Teresa había adquirido años atrás la propiedad del local de la panadería familiar, y años después lo había vendido con una cláusula de arrendamiento a favor de la madre de Iria durante un periodo de crisis. Era una red de afectos que había pasado desapercibida, no por secreto, sino por discreción. «Teresa». Marta dejó caer las manos sobre el regazo. «Siempre tejía sin que se viera el hilo». Iria miró el USB. Lo sostuvo en la mano. Mónica sacó de su mochila un portátil, siempre llevaba uno, y lo abrió sobre una caja de mudanza aún vacía. Conectaron. En la pantalla se abrió una carpeta con un puñado de archivos. Un documento, titulado «Instrucciones para cuando haga falta», se abrió con un clic. «Si estás leyendo esto, querida Iria», continuaba Teresa en su voz de tinta, «probablemente ya te habrás dado cuenta de que la familia es una mezcla rara de tesoro y trampa. A mí me salvó el uso tranquilo de los papeles. Los papeles son fríos, sí, pero ese frío cura las fiebres. Aquí tienes copia de lo que a mí me sirvió. Mi testamento, que ya cumplisteis, la sesión del estudio, tu casa, y un recordatorio. Tu valor no depende de si alguien te elige para sentarse a su mesa. Haz la tuya». Importante. Hay un contrato de arrendamiento que Álvaro y yo firmamos sobre el local de la panadería. Puede revertirse a ti si alguna vez necesitas sostenerte. Está todo preparado, solo hay que presentarlo. Tenlo por si un día las cosas se tambalean. Si lo estás leyendo porque alguien te ha hecho daño, recuerda, ordena, no grites. Quien grita pierde el aire para pensar. No le des ese regalo a nadie. Con cariño, T. Hubo un silencio recogido. No era solemne, era útil. El tipo de silencio que deja sitio a un plan. Iria miró a Álvaro. Él asentía, como si aliviara una deuda en ese asentimiento. «Si necesitas que firme algo», dijo él, «firmo. Y si necesitas que pida perdón en cualquier sitio, también». «Hoy solo necesito que carguemos estas cajas», sonrió Iria con la cara cansada y nueva a la vez. «Y que os quedáis a comer un bocadillo». Marta sacudió una sábana al sol pálido. El estudio comenzó a parecer un sitio habitado, aunque fuera solo por horas. Mónica, entre risas, se acordó de que había que ir a buscar a Bruno a casa del vecino. Álvaro limpió con un trapo el marco de una ventana como si con ese gesto pudiera limpiar también el marco de una historia. A las 12 tocaron al timbre. Era Héctor, la sudadera sin planchar, la barba de un día, los ojos asustados de quien ha amanecido en casa de sus padres con una conversación que no se duerme aunque se cierre la puerta. «Vengo a hablar», dijo en el umbral con ese tono que quiere ser razonable cuando llega tarde. «Vengo a arreglar». Iria lo miró con una mezcla rara de compasión y distancia. Lo hizo pasar.
Marta se recogió un mechón, Álvaro apretó los labios, Mónica, entrenada, cerró el portátil y se puso de pie. «No vengo a rogar», dijo Héctor, antes de que nadie le concediera esa dignidad. «Vengo a decir que me he equivocado, que quiero intentar». «No», dijo Iria, tan suavemente que la negativa no humilló, solo posó. «No vamos a intentar nada que no se deba intentar. Lo que tú quieres es volver a un antes que no existe. Yo ya estoy en un después». Héctor apretó los puños. Miró alrededor, vio la copa heredada sobre la encimera, las cajas, la carta de Teresa doblada, el portátil cerrado, los ojos de su madre con un cansancio nuevo, los de su padre con una rectitud que no le había visto en años, y comprendió, no todo, pero algo, que había cosas que no podían volver por el mero hecho de desearlo. «Entonces te traje esto», dijo como último recurso. Sacó de su bolsillo un estuche. Dentro, una pulsera. Era de Teresa. Me la dio un día. Dijo que te la diera cuando me comportara como un adulto. Iria tomó la pulsera. Era de plata, con un pequeño medallón liso. No la rechazó, no la usó como moneda. La sostuvo como quien sostiene algo que se deja ir sin romperlo. «Gracias», dijo. «¿Puedo ver al perro?», preguntó Héctor buscando por instinto un afecto más simple. «Está con el vecino, ahora lo traigo». Mónica salió. Héctor se sentó en una caja. Ni héroe ni villano, un hombre en mitad de su consecuencia. Marta se acercó a su hijo, le puso una mano en el hombro y por primera vez desde la noche anterior dijo su nombre con el peso justo. «Héctor». Él la miró. Ella no lloraba, ella no pedía, ella sostenía. «Vas a arreglar esto con trabajo y silencio, y con tiempo, y te vas a apartar de lo que no es tuyo». Él asintió. No había nada más que discutir. A la 1, Mónica regresó con Bruno, que entró al estudio olfateándolo todo y haciendo sonar las uñas en el parquet como si tocara un tambor pequeño. Saltó a las piernas de Iria, que lo abrazó con una alegría prelingüística. Álvaro reía por lo bajo. El perro, sin saber de actas notariales ni de cartas antiguas, marcaba un principio. Comieron de pie, con platos de cartón y servilletas de papel. El bocadillo sencillo, jamón, tomate y aceite, tenía el sabor impecable de las cosas que no necesitan discurso. Marta lavó los platos de la cafetera en un chorro de agua que parecía cantar. Mónica hizo una foto con el móvil. 4 personas, un perro, cajas, una ventana abierta y un aire leve de comienzo. «La mando al grupo», dijo levantando el teléfono. «A ninguno», respondió Iria. «Guárdala tú. Ya habrá grupos nuevos». A media tarde, cuando la luz empezó a inclinarse hacia el melocotón triste del invierno, se escuchó otro timbre. Carlota apareció de nuevo, esta vez con una bolsa de papel y la mirada baja. «Vengo a devolver cosas», dijo. 2 blusas y un libro, y sacó de la bolsa una caja pequeña. «Esto. No es mío. No sé por qué lo acepté. Supongo que porque pensé que si lo tomaba, algo de lo que no era mío sería mío. No funciona así». Dejó la caja en la mesa. Dentro había una gargantilla fina. Iria la miró un segundo y sin ceremonia se la ofreció a Marta. «Para ti», dijo. «Si no te hace ilusión, la vendemos y compramos cortinas». Marta, que había pasado la mañana haciéndose preguntas sobre su papel en aquella historia, sonrió. La gargantilla pesaba lo justo. «Me hará ilusión verla convertida en cortinas», dijo. «De lino. Que dejen pasar la luz, pero paren el polvo». Carlota se quedó un momento sin saber si quedarse o irse. Ina le señaló una caja vacía. «Si quieres, ayúdanos a doblar estos libros». Carlota obedeció. Dobló el papel alrededor de 2 ediciones gastadas, una de Szymborska y otra de Woolf. Las manos, por primera vez desde ayer, le dejaron de temblar. Cuando el sol se fue, la ciudad encendió las luces de las calles como un segundo cielo a ras de suelo. Iria colocó la copa heredada en un estante alto, al alcance, pero a salvo. Respiró. El estudio, por fin, respondía como responden las casas, con ese silencio acogedor que no es vacío, sino tejido. «Quiero brindar», dijo entonces. Sacó de una bolsa una botella de cava sencillo. Llenó 4 copas sin ceremonia. Dejó un cuenco de agua para Bruno, que apoyó la lengua con una concentración admirable, y esperó a que los otros se acercaran.
Álvaro, Marta y Mónica tomaron cada uno su vaso. Carlota, sin pedir permiso, alargó la mano, y nadie se lo negó. Iria alzó la suya. No era la copa heredada, y eso estaba bien. Algunas piezas, para ocupar su sitio, necesitan guardarse. Brindemos por las casas con cerradura propia, dijo. Por la gente que escribe cartas cuando aún sabe para qué sirven. Por los perros que no entienden nada y arreglan lo que pueden. Por el trabajo lento. Y por el orden que oye mejor que cualquier grito. Bebieron. No hubo coro de salud ni palmadas. Solo un calor leve que les subió al rostro como el sol, que incluso en invierno atraviesa el cristal si uno se queda quieto lo suficiente. Ya de noche, cuando Álvaro y Marta se despidieron con besos secos y promesas de cortinas, y cuando Mónica se fue para dejar a Iria con su nueva soledad buena, quedaron en el estudio Iria, Bruno y Carlota. Esta, al recoger su bolso, dudó otra vez. Iria, que le había leído la duda en los hombros, habló antes de que se marchara. Esa noche, cuando brindaste con mi copa, pensaste que te habías tragado una sorpresa, y era verdad. Pero la sorpresa no era el anillo. Era que ibas a poder empezar a decir la verdad con tu propia voz. Hazlo. No me debes nada, ni yo a ti. Pero no sigas coleccionando cosas que no son tuyas. Carlota asintió. La frase cayó en ella con la precisión de un objeto que, por fin, encuentra el cajón que le corresponde. Gracias, dijo. No por perdonarme, por no hacer de mí un monstruo que me hubiera dado excusa para nunca cambiar. No hago favores, dijo Iria, hago sitio. Carlota se fue. El cierre de la puerta sonó esta vez como suena un telón cuando baja sin ruido. Iria recogió los vasos, pasó el paño por la mesa y dejó el estudio tal como le gustaba, con pocas cosas y bien puestas. Le mandó un mensaje a Mónica. Mañana voy al registro con los papeles de Teresa. Mónica respondió con un pulgar y un corazón. Se duchó, se puso un jersey suave, se sentó bajo la ventana con Bruno acurrucado. El perro respiraba a su ritmo. La ciudad afuera tenía ese rumor de piezas que encajan. Sacó el cuaderno azul de Teresa y leyó una última página donde, con letra apretada, ella había apuntado. Una vez me dijeron que yo no tenía nada de mi propiedad. Me compré una sartén buena y me hice un huevo frito perfecto. Fue el primer objeto que sentí mío. Nunca se empieza por un palacio, se empieza por una sartén. Iria cerró el cuaderno riendo bajito. En la cocina su única sartén aún estaba envuelta en papel de seda. La deshizo. Puso aceite. Dejó que brillara como un lago mínimo. Rompió un huevo y lo dejó cajuar con paciencia. El olor llenó el estudio de una alegría absurda y exacta. Comió de pie con una rebanada de pan. Fue el mejor huevo frito de su vida. Al día siguiente llamó al timbre temprano el cartero. Traía un sobre con el membrete del registro. Dentro, un acuse de recibo. El primer paso de la reversión del contrato del local de la panadería. No había milagro allí, había trámite. Y el trámite, en manos de quien no tiembla, era una música secreta. Pasaron las semanas. Iria fue aprendiendo el sonido nocturno del patio, los horarios de luz de su ventana, el punto exacto donde Bruno prefería su manta. Con el dinero rescatado montó una pequeña oficina de consultoría de diseño para comercios de barrio. Redibujaba mostradores, reordenaba flujos de paso, enseñaba a colocar la luz como quien reparte certezas. Le dio nombre a su empresa una tarde de enero. Sartén y luz. Teresa hubiera sonreído. Una tarde de marzo, Marta y Álvaro llegaron con una bolsa de tela. Dentro, 4 cortinas de lino. Las colgaron juntos. La luz al pasar a través se hizo más amable, como si el estudio por fin hubiera encontrado su aliento. Héctor, por su parte, firmó lo que había que firmar sin ruido. A veces escribía mensajes que Iria leía y no respondía. No por rencor, sino por limpieza. Carlota, según supo por Mónica, había dejado su trabajo en la empresa de eventos y estaba de camarera en una cafetería pequeña en Alonso Martínez. Aprendía a espumar la leche y a escuchar. No era castigo. Era oficio. A veces al pasar, Iria la veía a través del cristal. Parecía más joven o quizá más nítida. No hubo gran escena final. Ningún aplauso que bajara del cielo. Solo una cronología nueva. Llaves, cartas, ventanas, cortinas, facturas, cafés, perros que envejecen despacio, mesas redibujadas, y cada cierto tiempo un brindis pequeño con amigos nuevos en copas ordinarias, porque la copa heredada seguía en su estante, esperando lo extraordinario verdadero.
La próxima Navidad, Iria invitó a cenar a Marta y Álvaro al estudio. Mónica trajo turrón. Bruno, ya sin miedo a los ruidos, se quedó dormido debajo de la mesa. Habían pasado exactamente 12 meses. Iria sacó la botella de cava barato y llenó las copas. Esta vez sí, tomó del estante la copa heredada y la puso frente a ella. No la llenó del todo. Miró al pequeño grupo y reconoció, sin altavoz, que aquello era una familia nueva, hecha más de decisiones que de parentescos. A Teresa, dijo, y a todas las mujeres que escriben instrucciones para cuando haga falta. Alzó la copa. Nadie preguntó por sorpresas. Nadie necesitó anuncios. Bebieron. La noche siguió su rutina de luces y platos, de pan con tomate y de risas que suenan mejor en sitios pequeños. Y cuando a medianoche Iria recogió las copas para lavarlas, Marta desde la mesa dijo una frase que no tenía foto ni destinatario externo, pero se quedó a vivir en el aire. «Gracias por traer el orden, hija». Iria sonrió sin responder. Abrió el grifo. El agua cayó sobre el cristal con ese sonido que ella asociaba ya a la gracia mínima de estar a salvo. Pensó en la primera noche, en la sorpresa que había resbalado por la garganta equivocada, en el anillo que había vuelto a su dedo, en la carta de Teresa y en el estudio que ahora olía a café por la mañana y a jabón por la noche. Secó la copa heredada con un paño, con el mismo gesto que había visto a Alba repetir jantos de veces. La sostuvo contra la luz. No buscó mensajes en la transparencia. No necesitó hilos invisibles, ni pruebas, ni huéspedes invitados a medianoche. Tenía otra clase de brillo, el que dejan los días puestos en orden. Y con ese brillo, apoyó la copa en su estante, apagó la lámpara y dejó que el silencio por fin hiciera su trabajo.